En la primavera de 1097, el ejército cruzado unido cruzó el Bósforo y desembarcó en Asia. Comenzó la primera cruzada. Sus líderes prestaron juramento de vasallaje al emperador bizantino Alexei y Comnenos. El gran ejército que respondió a la llamada del Papa Urbano II para liberar el Santo Sepulcro, según estimaciones aproximadas, contaba con 43.000 normandos, franceses y alemanes. Aproximadamente 34,5 mil eran guerreros, 30.000 de infantería y 4.500 caballeros montados. Los 8.500 restantes son mujeres, niños, clérigos y peregrinos. Los líderes son el duque Roberto de Normandía, hijo de Guillermo el Conquistador, Raimundo de Saint-Gilles, conde de Toulouse, Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena y el príncipe Bohemundo de Tarento, hijo mayor de Roberto Guiscardo, conquistador normando del sur de Italia y Sicilia. La excepcional habilidad militar y el ingenio de Bohemundo jugarían un papel decisivo en el destino de los cruzados. Moviéndose hacia el sur, después de un par de victorias, el ejército cruzado se acercó a las murallas de Antioquía el 21 de octubre de 1097. La ciudad se encuentra a 20 kilómetros al este del mar Mediterráneo en el norte de Siria, actual Turquía. Para la época de la primera cruzada, la ciudad ya existía desde hacía unos 1400 años, habiendo sido fundada en el 300 a.M. Si Lucas y Nicator, uno de los sucesores de Alejandro Magno. Antioquía era especialmente venerada por los cristianos, ya que en la ciudad se fundó la primera iglesia para los gentiles, y fue aquí donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. El emperador romano oriental Justiniano I ordenó la construcción de las enormes murallas de Antioquía en el siglo VI, y fueron reparadas en el siglo X por ingenieros bizantinos. En el norte, las murallas se extendían a lo largo de la zona pantanosa adyacente a la orilla sur del río Ouraantis. En el este y el oeste, las murallas trepaban por las laderas del monte Silpio hasta que convergían en la cima de la ciudadela, que se elevaba unos 500 m sobre la ciudad. Los turcos selyúcidas pudieron tomar Antioquía solo en 1085, porque un traidor les abrió las puertas. Los cruzados no iban a asaltar la ciudad y dirigieron el asedio, con la esperanza de rendirse. El gobernante de Antioquía, el turco selyúcida Yahya Siyan, no iba a sentarse a la defensiva y tendió una emboscada a los recolectores del ejército cristiano en el jardín de Antioquía. Para Navidad, los sitiadores habían agotado sus suministros de alimentos. La gente se moría de hambre. Las deserciones han comenzado. En la víspera de Año Nuevo, un gran destacamento de recolectores bajo el mando de Bohemundo y Roberto de Flandes entró en una feroz batalla con el ejército selyúcida, que intentaba abrirse paso hacia los sitiados. Aunque los cruzados tenían la ventaja, regresaron con las manos vacías. Mientras tanto, los destacamentos de Yahya Siyan hicieron una salida e infligieron graves daños a los cruzados. La batalla con las tropas de Ridwan, emir de Alepo, levantó el ánimo de los cruzados hambrientos. Contra 12.000 arqueros a caballo, el ejército cristiano solo pudo reunir a 700 caballeros, algunos de los cuales, debido a la falta de caballos, se vieron obligados a montar burros o bueyes. Bohemundo fue nombrado comandante de la salida. Dejando a la infantería para proteger el campamento, organizó una emboscada de caballeros detrás de una colina en el camino de Alepo. Bohemundo dividió a sus hombres en 6 escuadrones de caballería. 5 atacarán al enemigo mientras Bohemundo mantiene al sexto en reserva para el momento decisivo. En la mañana del 9 de febrero, cuando la caballería enemiga se acercaba al lugar de la emboscada, los caballeros de Bohemundo se precipitaron sobre el enemigo, golpeando el flanco y haciéndolo retroceder en desorden. En ese momento, con el destino de la batalla en juego, el destacamento de reserva se unió a la batalla y rompió la formación turca. Los turcos perdieron más de 2.000 hombres. Sin embargo, la victoria no resolvió el problema del hambre, pero a principios de marzo llegó la flota inglesa, cargada de alimentos y materiales de construcción para el campamento. Los cruzados inmediatamente comenzaron a construir fortificaciones y máquinas de asedio. Ahora la guarnición de Antioquía comenzó a pasar hambre. Yahya Siyan ordenó la ejecución de todos los cruzados capturados para convencer a sus soldados de que los cristianos no los perdonarían. En mayo, el ejército del emir de Mosul Kerboji, 40.000 combatientes, acudió en ayuda de Antioquía. No hay esperanza de ganar. La deserción se hizo rampante. Pero el astuto Bohemundo no se quedó de brazos cruzados. En secreto de todos,
estuvo de acuerdo con el comandante de las 3 torres defensivas de la ciudad y una sección de la muralla adyacente, Firuz. Este armenio, que se convirtió al Islam, guardaba rencor a Yahisillán, quien lo castigaba por atesorar. El 2 de junio, el hijo de Firouz se escapó de Antioquía para informar a Bohemundo que todo estaba listo. Reveló este secreto a los líderes de la cruzada. A cambio de sus esfuerzos, Bohemundo también exigió que fuera proclamado gobernante de Antioquía después de su captura y recibió el consentimiento. Cuando cayó la noche, una gran banda de cruzados abandonó ruidosamente el campamento, lo que hizo creer a los defensores de la ciudad que habían ido a atacar al ejército de Kerboga. Sin embargo, al amparo de la oscuridad, los cruzados se dieron la vuelta y se arrastraron hasta el muro sur de la ciudad bajo las torres de Firuz. Poco antes del amanecer del 3 de junio, los caballeros de Bohemundo subieron una escalera a una de las torres de Firuz y, sin encontrar resistencia, comenzaron a escalar la muralla. La escalera se rompió poco después de que el propio Bohemundo la subiera, pero para entonces sus hombres ya habían abierto la puerta trasera. Por fin se abrieron las 2 entradas principales y el resto del ejército cristiano entró en Antioquía. Al caer la noche, los únicos supervivientes musulmanes fueron sitiados en la ciudadela. El Yahisillán que huía fue capturado y decapitado por los campesinos armenios. La victoria no se celebró por mucho tiempo. 2 horas más tarde, el ejército de Kerboga se acercó y comenzó una feroz lucha en la ciudadela, que estaba en manos de los turcos, y a lo largo del muro sur. No había suministros de alimentos en la ciudad, pero Bohemundo organizó vigorosamente la defensa de la ciudad. Sin embargo, sigue siendo discutible si incluso su hábil liderazgo podría haber llevado a los cruzados a la victoria, si no fuera por un famoso vidente cristiano llamado Pedro Bartolomé. El 10 de junio compareció ante los líderes de la cruzada e hizo una declaración inusual. Afirmó que San Andrés se le apareció en visiones, mostrando que la punta de la lanza que atravesó el costado de Jesús mientras estaba colgado en la cruz estaba escondida debajo del piso de la iglesia de San Pedro en Antioquía. Bartolomé afirmó además que el santo garantizaba la victoria del ejército cristiano si llevaban la lanza sagrada frente a ellos en la batalla. El 14 de junio, los cruzados excavaron el piso de la iglesia, pero no encontraron nada. Sin embargo, con el inicio de la oscuridad, el propio Baarza-al-Amiú se subió a las excavaciones y pronto señaló la punta de la lanza que sobresalía del borde de la zanja. Este evento levantó increíblemente la moral de los soldados. Bohemundo fue nombrado comandante en jefe del ejército número 20.000. Su estrategia fue dictada por la falta de todo. La mayoría de los caballeros no tenían caballos. El resultado de la batalla lo decidiría la infantería. Dividiendo sus fuerzas en 4 grandes destacamentos, Bohemond dirigió nuevamente un destacamento de reserva para dar un golpe decisivo. En la mañana del 28 de junio, los cruzados se reunieron a las puertas del puente de la ciudad, listos para una batalla que prolongaría o acabaría con la primera cruzada. Los sacerdotes se pararon en las murallas, orando por la ayuda divina. Los normandos estaban al frente con arqueros y ballesteros. Un destacamento de 2000 arqueros montados musulmanes rápidamente les lanzó una lluvia de flechas. Pero los tiradores cristianos fueron más efectivos. Los jinetes turcos pronto se derrumbaron y huyeron del campo de batalla. Cuando la caballería enemiga se retiró, la primera columna de infantería cruzada giró a la derecha, se atrincheró en el río y cargó en línea, aplastando a la infantería ligera musulmana. En el flanco izquierdo, los turcos no pudieron evitar el despliegue de la segunda columna. Emir Kerboga todavía no tomó el mando de la batalla desde su campamento. Sus ayudantes enviaron un poderoso destacamento de caballería para alcanzar la retaguardia del flanco izquierdo de los cristianos. Bohemundo reaccionó rápidamente, creando un grupo de infantería improvisado para hacer frente a esta amenaza. Los jinetes turcos irrumpieron en la retaguardia cristiana, pero los soldados de infantería se mantuvieron firmes, formando un círculo, y devolvieron ataque tras ataque. La vanguardia en ese momento estaba destruyendo las principales órdenes turcas. Cuando Kerboga finalmente recuperó el sentido y puso en acción a las fuerzas principales, sus tropas desplegadas alrededor de la ciudad huyeron o fueron asesinadas. Por lo tanto, a pesar de la superioridad numérica, los comandantes de las fuerzas principales no se atrevieron a atacar a los cruzados. Además, no confiaban en Kerboga. En general, comenzó una retirada, que rápidamente se convirtió en una huida. Al ver esta derrota, la guarnición de la ciudadela se rindió. Después de 8 meses de lucha, hambruna y penurias,
los cruzados conquistaron Antioquía. Esta victoria fue de gran importancia. Si el ejército de los cruzados hubiera sido destruido, entonces la campaña para reclamar Tierra Santa podría haber muerto desde el principio y no habría habido 200 años de lucha épica entre los cruzados y los sarracenos. Fue con la victoria en Antioquía que realmente comenzó la era de las cruzadas.